agrado estar aquí presentándole y aterrizando un poco la discusión sobre el lucro en las instituciones de educación superior a un hecho concreto y real, como fue el caso de que orquestó el señor Ernesto Libasich, militante de la democracia cristiana, junto con Inversiones Norte-Sur, financista de muchos partidos políticos, tanto de derecha como de concertación, ¿ya? La venta del 50% de la Universidad Central, es decir, el 50% de sus derechos educacionales con respecto a la gobernabilidad y el 45% de sus inmuebles. La Universidad Central luchó por más de un año y hoy día nosotros hemos conseguido frenar la venta de la universidad. Hemos conseguido que nuestra universidad sea efectivamente la única universidad privada no tradicional del país sin fines de lucro, que sigue utilizando una lógica académica a la hora de enseñar, que podemos tener muchas falencias hoy día a la hora de la investigación o a la hora de tener profesores efectivamente con doctorado, pero somos efectivamente la única universidad que toma sus decisiones bajo una lógica académica y no económica. Las decisiones que se toman en la Universidad Central consisten básicamente por la estructura misma que la organiza como universidad. Voy a pasar rápidamente para la situación actual, ¿cierto? Bueno, no se logra apreciar muy bien. En la parte de abajo están las facultades. Dentro de las facultades de la Universidad Central se eligen dos representantes que entran a la institución o al estamento de decisión superior que toma las decisiones políticas, económicas y académicas de la universidad, que es la Asamblea General de Socios. Esa asamblea está compuesta, vuelvo a repetir, por dos asambleístas que son electos por sus pares, es decir, por los mismos profesores, democráticamente, para el estamento máximo de la universidad. Desde ese estamento se ejercen los derechos políticos. Si ustedes logran ver la figura aquí, se eligen dos académicos por facultad, que conforman, ¿cierto? Como hay 7 facultades, 14 asambleístas, es decir, 14 académicos que están a cargo de la facultad, no empresarios, ni financistas, ni dueños de bancos, ni nada, académicos. Estos académicos eligen una junta directiva que es quien lleva las operaciones, ¿cierto?, económicas, políticas y académicas, pero en un aspecto más cotidiano dentro de la universidad. Esa junta directiva elige al rector y las facultades donde la mayoría de las autoridades de nuestra universidad se eligen democráticamente por su comunidad. Eso es lo que nos diferencia del resto de las universidades privadas. Nosotros somos una universidad efectivamente con espíritu democrático y está reflejado en nuestro estatuto orgánico. Estatutos que intentaron ser modificados por un grupo de profesores pequeños, muy poderosos, como el señor Ernesto Libasich. La nueva estructura que se intentó dar, y cuando se intenta agregar el lucro, es porque nuestra universidad elimina la corporación educacional sin fines de lucro como la Universidad Central, y la dividen en dos, ambas con distintas sociedades, ¿cierto? Una sociedad de inversiones y la otra una sociedad inmobiliaria. Esta es una nueva organización de la participación, cómo queda y cómo se coapta el derecho participativo y la lógica académica dentro de nuestra universidad. Los académicos son obligados a comprar acciones. Por ejemplo, está la Facultad de Economía 1, Arquitectura 2, etcétera, etcétera. Entre 1 y 2, obligados, porque si no, no pueden ejercer derechos políticos dentro de la universidad. Estas se conforman por 19 sociedades de inversión, sociedades anónimas cerradas que forman junto a la sociedad de directivos, donde estaba en su gran mayoría el señor Ernesto Libasich, también el señor Liverinsky, otro importante señor de la concertación, vinculado con la estafa de ferrocarriles del Estado, ¿cierto? Se encuentra dentro de una de estas acciones que se generan, ¿cierto? Y que conforman el fondo de inversión privado encargado de financiar, ¿ya?, por medio de créditos a los estudiantes que no pueden acceder a los beneficios que le entrega el Estado. Podemos ver la organización de la participación antes de la alianza, es decir, cómo está organizado hasta ahora. Bueno, este Power lo hice antes de la alianza para explicarle a mis compañeros, así que se puede entender que después de la alianza era una vez ingresado a Norte-Sur. Académicos agrupaban 14 sociedades anónimas como queda antes de la alianza. Administrativo agrupaban 4 sociedades anónimas más. Y directivo, donde se encuentra el señor Liverinsky y el señor Ernesto Libasich, ¿cierto?, con un 35% de la administración del fondo de inversión privado. 10.000 acciones en total. ¿Cómo se gesta esto? Con la nueva organización se eliminan, como yo les comenté delante, arriba habían 14 ciertos puestos que eran electos democráticamente por sus académicos,
Y queda de la siguiente forma. El FIP, el Fondo de Inversión Privado de los académicos de la universidad, que se hace del otro 50% de los inmuebles que no compra Inversiones Norte Sur por vía de 3 sociedades inmobiliarias, ¿ya? Administra 3 sillones de la nueva asamblea, que en vez de ser 14 electos por sus pares, ahora son 6, y electos por un fondo de inversión privado y por un grupo financista poderoso como el Norte Sur. Inversiones Norte Sur compra los otros 3 sillones, compra los derechos educacionales y la gobernabilidad de la universidad. Este tipo de financiamiento de educación superior lo realizan la gran mayoría de las universidades privadas del país. ¿Cómo? Le inyecta 4.750 millones de pesos FIP para que pueda empezar a funcionar. Este fondo de inversión privado recibe el 99% de las utilidades que genera la universidad central. Es decir, no se quedan dentro de la misma corporación, se retiran a un fondo de inversión privado, y ese fondo de inversión privado, de acuerdo al marco de acuerdo donde se genera este fondo de inversión privado, no tiene la obligatoriedad de invertir esas utilidades que genera también como fondo de inversión privado en la universidad, sino que puede comprar acciones en Colo-Colo o donde le estime conveniente. Como ustedes pueden ver, 45% de los inmuebles los compra Inversiones Norte Sur, a los cuales la misma corporación le tiene que subarrendar los inmuebles, y eso obviamente conlleva un alza de aranceles indiscriminado para los estudiantes, que tienen que ahora también financiar el arriendo de los inmuebles que anteriormente eran de la misma corporación. ¿Cómo se ocupa esto? El pago de la deuda de inmuebles que tenía la universidad, que eran 11.000 millones de pesos, esta universidad no tenía ningún problema. Escúchenme bien, por favor. Ningún problema económico para buscar una forma de financiamiento externa a la de la misma corporación. Ninguno. Ni ningún dato negativo dentro de las finanzas de la universidad en los últimos 10 años, y por supuesto esto corresponde a una forma de generar lucro indiscriminado, ilegal, violando el espíritu de la legislación, de la Constitución. Estamos excedidos en el tiempo, ¿eh? 3 minutos más porque mi compañera va a complementar los datos jurídicos. Sí, pero refirámonos un poquito más al proyecto, más que... Está muy bien, yo creo que esto nos permite... Para que ustedes puedan ver, por favor. Simular a la realidad de la universidad, pero más centrado en el proyecto. Ok. Eso es lo que queremos eliminar. Claro, exactamente, esto es por lo que yo les vengo a mostrar cómo se genera esto. Aquí ustedes pueden ver cómo las distintas sociedades inmobiliarias ahora establecen desarrollos dentro de la universidad, proyectos de desarrollo dentro de la universidad. Esto significa la violación a un derecho de todos los chilenos. Hoy día existe el 70% de los estudiantes de la educación superior estudiando en este tipo de instituciones. Este tipo de instituciones, lejos de invertir la misma plata que ponen sus padres con mucho esfuerzo para esa institución, hay un grupo de personas que por medios no legales hacen retiro de sus excedentes, y personas que ni siquiera tienen problema económico. Voy a pasar con mi compañera Daniela López, que va a argumentar por qué es importante prohibir el lucro en el sistema de educación general. Muchas gracias, mi nombre es Daniela López. Atendiendo el tiempo, voy a hacerlo completamente breve. Voy a finalizar. Bueno, Mauricio quiso ejemplificarle efectivamente cómo se llevan estos negocios internos de la universidad a través de estos criterios empresariales. Bajo lo mismo, simplemente quiero señalar y que entendamos de manera general que la gente se está movilizando en las calles, los estudiantes en particular, exigiéndole a ustedes, por favor, el cumplimiento de la legislación. Algo que yo encuentro casi perverso y completamente irrisorio en un Estado de Derecho como el actual, donde nuestra Constitución protege y sobreprotege la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, ya que efectivamente el derecho que recae sobre la familia es el derecho a elegir un establecimiento educacional, no el derecho a educar propiamente tal. En base a eso, le quería señalar que respecto al lucro, nuestra legislación, en particular la ley en el artículo 53, lo prohíbe de manera explícita. Sin embargo, nosotros hoy en día tenemos un proyecto como el que quieren presentar ustedes, que consideramos nosotros que es un avance dentro de la problemática nacional. Sin embargo, no ataca el problema particular. Yo creo que acá considerar el proyecto como poder entender que efectivamente existan universidades que tengan fin de lucro y no entregarle la cuota estatal es un retroceso para Chile, completamente.
Si nosotros comprendemos que ya entendíamos el derecho a la educación y ya estaba consagrado en la Constitución del 33 y la Constitución del 1925, no es malo nunca recordar la historia de nuestro mismo país que se construye a través de avances sociales. En base a ello yo creo sinceramente, y así nosotros también lo entendemos como estudiantes de la Universidad Central y miembros actuales del CONFET, que efectivamente no podemos permitir que se legalice el lucro en nuestro país. Es un retroceso correspondiente. No se ve un tema de acceso efectivo a las universidades. El lucro ha llevado a un avance en el tema de la oferta académica, pero no se traduce en la calidad de la educación. Es cosa que ustedes puedan ver a cada una de las instituciones, su poco nivel de investigación, el sobreendeudamiento de sus estudiantes, donde en particular los estudiantes de universidades privadas pagamos un Corfo de en caso un 5,8% y de un 10% y un CAD un 5,8%, con una gran deserción social y que nunca ha generado una movilidad social real, sino que efectivamente un empobrecimiento de las familias. En base a lo mismo, quiero que entiendan que la educación que recibe un estudiante siempre va a estar en directa proporción a los recursos que este estudiante tenga. Lo que aquí no estamos hablando de un real o un sistema inclusivo de educación, no estamos hablando de un sistema de equidad social correspondiente y que además se contrapone con el espíritu legislativo, puesto que la misma ley nos señala que nuestra educación no se va a establecer solamente en los principios de la Constitución, sino en todos aquellos tratados internacionales ratificados por Chile. Y entendamos que eso también están los derechos humanos. Y tenemos muchos tratados que también hablan de la educación propiamente tal. Entonces, en base a eso, quiero que entendamos que la educación en nuestro país se ha considerado como una necesidad social y una función social. Y si miramos a otros países como la Constitución ecuatoriana, nos damos cuenta que efectivamente el Estado tiene que ser garante y sostenedor de la educación en nuestro país y es un deber ineludible y inexcusable para el Estado y no es un deber de la familia. Las familias tienen que tener el acceso a una equidad y a un sistema educacional en su conjunto que nos elimine este paradigma actual, nos genere un paradigma inclusivo de una verdadera educación para todas las familias chilenas. Muchas gracias. Antes de terminar la presentación de la Universidad Central, quisiera referirme, señor Ignacio Walker, yo lo he emplazado 2 veces por vía de los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo la democracia cristiana va a dejarle de mentirle a la ciudadanía? Le dice que está en contra del lucro y sus militantes se encuentran hoy día intentando comprar una universidad. Yo le pido por favor que le ponga atajo a esta situación porque los chilenos no tenemos más mentiras. Muchas gracias. No corresponde ningún tipo